Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Conductor de taxi en la colonia Islas del Progreso en San Pedro Sula. Ante alta positividad de casos de la COVID-19 anuncian intervención en todos los mercados de Comayagüela. Según el Sistema Nacional de Riesgo SINAGER, concentraciones políticas no deben tener más de 50 personas con estricto respeto a las medidas de bioseguridad. El boxeador de origen hondureño Teófimo López se juega el todo por el todo en el combate de unificación de los principales títulos mundiales de peso ligero. Alemania, Francia e Italia marcan máximos de infectados en 24 horas desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar saludando a nuestros compañeros con señales en directo. Tenemos en San Manuel Cortés a Orly Martínez y en Comayagüela a Gabriela Andino. Un fin de semana violento, Orly Martínez, en el norte del país. Usted nos informa, adelante. Bien, muchísimas gracias, Cindy Valeriano. En efecto, una tarde bastante violenta en la zona norte del país. Ahora mismo nos encontramos bajo una agradable lluvia en las cañeras del sector de la colonia Santa Marta, entre la Santa Marta y la colonia Reyes Caballero, donde las autoridades policiales se encuentran resguardando la escena de un doble crimen. Dos hombres se encuentran cercanos a un vehículo tipo camioncito que aparentemente por las características son repartidores de agua, porque este camión anda una bocina con la que utilizan los distribuidores de agua en la zona norte del país. Vemos que el vehículo aún está con las vías encendidas. Eso es lo que podemos observar desde este lugar, donde vemos a la distancia la placa. Vamos a observar la placa desde acá, porque estamos, algunas plantas de caña son las que cubren este vehículo hasta donde nosotros nos encontramos. Repito, son dos cuerpos de dos hombres los que se encuentran cercano a este vehículo tipo camioncito que, repito, con características, queremos decir o presumir que podrían ser vendedores de agua por la característica de este vehículo que se encuentra en uno de los desvíos de esta cañera entre la colonia Santa Marta y exactamente entre la Reyes Caballero. Esto pertenece al municipio de San Manuel Cortés. Sujetos pues tuvieron que haber ingresado por un desvío que hay hacia esta cañera por una planta de energía eléctrica y han llegado hasta este lugar. La policía ya se encuentra acá y sí, nos han confirmado que se trata de dos hombres que aparentemente andaban en este vehículo. Si nos ubicamos por acá, Edwin, ya ha bajado un poco la lluvia, Edwin, para poder observar si se ve la placa. Vamos a observar la placa HAE 3318. Repito, HAE 3318. Esa es la placa de este camioncito que se encuentra aún con las vías encendidas y podemos observar la puerta abierta de donde justamente se encuentra el conductor. Repito, hasta el momento las autoridades policiales pues manejan que se trataría de distribuidores de agua por la característica de este vehículo, que vemos que es un camioncito. Ya hemos descrito la placa de este vehículo que se encuentra aún con las vías encendidas. Nosotros nos vamos a quedar en este lugar porque está cayendo una leve lluvia en esta zona. Nos vamos a quedar en este lugar para recabar más información en torno a este doble crimen que se registra en esta cañera que se ubica entre la colonia Santa Marta y la Reyes Caballero en el Boulevard del Este, acá en la zona norte del país. Y más temprano, televidentes del noticiero Hoy Mismo, se registró un hecho violento en el sector de las Islas del Progreso. Esto pertenece a San Pedro Sula. Ahí se encontraba un taxista que laboraba hace varios años como conductor y fue ejecutado de varios disparos por un sujeto
que pasó en una motocicleta y sin mediar palabras le ha disparado en reiteradas ocasiones hasta causarle la vida. La víctima ha sido identificado como Dorian Acosta, de aproximadamente 29 años de edad, que repito, Dorian Acosta es el nombre de este taxista que tenía varios años de laborar en esta ruta entre esta colonia sanpedrana, Islas del Progreso, hacia el centro de San Pedro Sula, de manera que estamos hablando de una tarde bastante violenta en la zona norte del país. Son 13 los hechos, uno en las Islas del Progreso, en San Pedro Sula, otro que estos dos que se registran acá en San Manuel Cortés, y más temprano, lamentablemente, el deceso de un ciudadano de aproximadamente 50 años de edad. Una tarde, un día violento en la zona norte del país. Cindy Valeriano, usted continúa con más noticias mientras nosotros recabamos más información de este doble crimen que se registra en esta zona del departamento de Cortés. Gracias, Orly Martínez. Yo diría un mes violento, según las cifras que maneja el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 12 personas están muriendo en estos 17 días que va del mes de octubre. Gabriel Andino, usted nos amplía, adelante. Muchísimas gracias, Cindy. Así es, y es que a pesar de la pandemia por la COVID-19 2020, ha bajado poco la cantidad de personas fallecidas violentamente, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad. Y me encuentro con la directora del mismo, Migdonia Ayestas, licenciada. Ha habido 12 personas al día que están falleciendo de manera violenta. Buenas noches. Buenas noches. Lastimosamente, el mes de octubre ha sido especialmente violento. Vemos cada día que en promedio son 12 víctimas diarias. En los primeros 9 meses se estaba manejando que eran 9 víctimas diarias, pero este mes ha sido especialmente violento. Hay días como el 3, el 4 y el 9 de septiembre que en promedio son 19, 20 y 15 víctimas respectivamente en esos 3 días. Lamentable, porque el problema es que las autoridades no afinan las estrategias para hacer lo que corresponde, y los delincuentes, los que se dedican a la actividad criminal, están arreciando y quitando vidas, pero además desarrollando toda esa acción criminal como el trasiego de drogas, el tráfico ilícito de armas, pero también la extorsión. Y esto en extorsión se vuelve también un problema, porque ya van 44 los empleados del transporte público que han perdido la vida. En su mayoría son los que trabajan en el rubro del taxi, que ya van 19 de ese total. Y ahí es donde es un llamado poderoso de atención, precisamente porque cuando se les quita la vida a un empleado, realmente lo que están haciendo es amenazando a su empleador. El rubro del transporte es uno de los rubros que más se afecta en el tema de la extorsión, porque en este momento, y según información que tenemos, les están cobrando hasta los meses que no han trabajado. Ahí es donde el Estado, a través de las instituciones, debe desarrollar lo que corresponda. En otro tema también que es violento es para las mujeres. Las mujeres se les ha encerrado con su propio agresor. En promedio son 262 denuncias diarias que se hacen en emergencia porque están siendo víctimas de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Y no qué decir de todas estas mujeres que llegan hasta una muerte violenta. Hasta el mes de septiembre, 247 mujeres perdieron la vida, y muchas de ellas en manos de sus propios compañeros o parejas. Sus agresores son con quienes convivieron y con quienes tienen hijos, que están dejando en situación de orfandad. Esa también es una pandemia para la vida de las mujeres y esos niños que todavía se están preguntando qué es lo que pasó y por qué su padre le está quitando la vida a su madre. Y es que, bueno, hoy vivimos en la zona norte un fin de semana bastante violento. ¿Continúan siendo los departamentos de la zona norte del país los más violentos en este momento que estamos en pandemia? Mire, la violencia en Honduras, que también es una pandemia, precisamente porque está en todo el mundo, pero en Honduras, que ha sido uno de los países especialmente violentos, se evidencia que geográficamente es la zona del Atlántico, la zona del norte, y dentro de esos departamentos, en principio este año es Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, y dentro de esos municipios
están Tegucigalpa, el municipio del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, Las Ceibas, de estos municipios que hay mucha violencia homicida en el presente año. Por eso es que esas estrategias que se establecen en materia de control, disuasión y prevención deben estar focalizadas en estos lugares donde hay mayor número de homicidios, que también son las mismas ciudades donde hay más homicidios múltiples, 3 personas en una misma escena y en un mismo contexto, que en total este año ya van 42 homicidios múltiples. Y esto es lamentable porque solo hay 9 o 10 menos en relación al año anterior. Podemos decir en general que sí ha bajado la violencia en un promedio del 15%, pero también podemos decir que la gravedad del daño, la magnitud y además el contexto que estamos en condiciones de encierro, la COVID nos tiene con suspensión de libertades, y eso no ha mermado y eso hace que sea más de impacto en el país. Muchísimas gracias a la licenciada Migdonia Ayestas, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con estas lamentables cifras y estos datos que dan el observatorio, nosotros regresamos a los estudios. Gracias, Gabriela. Interesante dato. Desde el inicio del año hasta ahora, 17 de octubre, 42 masacres se han registrado a nivel nacional. Y en este mes de octubre, de los 17 días que llevamos, 12 personas de forma diaria están muriendo en el país de forma violenta, a pesar de la pandemia, a pesar de que la circulación no es la misma que normalmente conocemos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos con Olman Uclés. Olman, usted nos informa sobre capturas que ha realizado esta tarde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas aquí en la capital. Adelante. Así es, gracias, licenciada. Buenas tardes, Honduras. Y es que, tal como usted lo apunta, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla ha reportado la captura de 2 agentes activos de la pandilla 18, entre ellos uno de los cabecillas que se dedicaba al cobro de la extorsión y al sicariato en este sector de la colonia Rodríguez, en Comayagüela, así como también de otro miembro activo que ha sido capturado en la colonia Divagna. Escuchemos lo que nos decía más temprano el portavoz de esta unidad, Mario Fu. En una reacción inmediata en cuanto a los últimos hechos violentos registrados en la ciudad, equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas durante las últimas horas han logrado concretar 2 operaciones en la capital, con lo cual se han logrado capturar 2 miembros activos de la organización criminal Pandilla 18. Una de las operaciones desarrolladas en la colonia Rodríguez de Comayagüela se ha logrado capturar a uno de los cabecillas de esta organización criminal, identificado como Gerardo Alexander Caballero Cáceres, de 26 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Trauma. A él, según las investigaciones, se le responsabiliza de ser el encargado, el autor intelectual de la ola de violencia que venía generando la pandilla 18 en diferentes zonas de la ciudad. Él cuenta con un amplio historial criminal, tenía una orden de captura emitida por los juzgados capitalinos, ya había estado recluido en un centro penitenciario y al recobrar su libertad también se reincorporó de lleno nuevamente a las actividades criminales de la pandilla 18. A él se le ha decomisado un arma de fuego tipo pistola, dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, 2 teléfonos celulares y varias notas manuscritas donde detallaban nombres de víctimas y por supuesto montes que exigían por concepto de extorsión. ¿Remarcás el sector donde fue capturado? A él se le dio captura en la colonia Rodríguez de Comayagüela y de forma simultánea también se desarrolló una operación en la colonia Divagna, sector cercano a la colonia Rodríguez, donde se capturó a Joseph Marcelo Carías Rueda, de 18 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias del Güero, a quien también las investigaciones lo vinculan con la pandilla 18, encargado de venir generando de forma indiscriminada el cobro de extorsión en esta zona. A él también se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y una motocicleta. Con este tipo de capturas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reafirma su compromiso de seguir intensificando las operaciones para dar una respuesta a los últimos hechos violentos registrados en la ciudad. Finalizamos con esto, Mario. A nivel nacional, tengo entendido, hoy han habido varias capturas. ¿Tiene ese resumen? Así es, en lo que va de las últimas 12 horas de operaciones en todo el territorio nacional, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya reporta la captura de al menos 7 miembros de organizaciones criminales quienes estaban implicados de primera mano en el cobro de extorsión, como también la comisión de otros delitos. Era lo que nos decía más temprano el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu. La agenda de noticias está cargada, pero todo esto después de la pausa comercial.
Ya volvemos. En el barrio Bellavista de Juticalpa, Olancho, matan de varios impactos de bala a una mujer, quien fue identificada como Cindy Guadalupe Hernández, de 20 años de edad, estudiante de secundaria. Aún se desconoce el móvil del femicidio. En el interior de un autobús de la ruta Dulce Nombre de Culmic, Catacamas, dos sujetos desconocidos mataron a Eduard Daniel Rivera, de 17 años de edad. El informe preliminar establece que los victimarios se conducían a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, ingresaron a la unidad de transporte y comenzaron a disparar contra el fallecido. Desconocidos interceptaron a un joven que se conducía en motocicleta por la calle principal de la colonia Australia en la capital y, sin mediar palabra, le infirieron varios disparos, matándolo en el acto. En la colonia 1 de diciembre de la capital se registró otro hecho violento, cuando una balacera en la zona dejó un hombre muerto, una fémina y un menor de edad heridos. Ambos fueron trasladados al hospital escuela. La tercera muerte violenta en la capital se registró en la colonia Nueva Suyapa, donde un hombre falleció bajo circunstancias sujetas a investigación. Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina. Alex Laínez, Noticiero Hoy Mismo. La mesa multisectorial está analizando de pasar a 2 dígitos, de 3 a 4 de forma diaria a partir de esta semana. Escuchemos lo que opina el comisionado de Copeco, Carlos Cordero. Bueno, son los análisis que frecuentemente está haciendo la mesa multisectorial y con ellos pues buscando las salidas más inteligentes para que se reactive la economía sin menoscabo de lo que son las medidas de bioseguridad de la población. ¿Podría haber un cambio o se va a analizar? Eso está siendo objeto de análisis y al momento que ya tengan la información de lo que son los departamentos epidemiológicos, podrán ver en qué áreas se podrían aplicar estos cambios. También ha reaccionado sobre las restricciones que deberían tener las concentraciones políticas. El grado de exposición de la población al participar en reuniones de más de 50 personas es alto y por esa razón el comité epidemiológico ha preparado algunas indicaciones importantes para que sean manejadas por los grupos políticos. Esta situación lo que se requiere pues es que se cumplan las medidas de bioseguridad, evitar las aglomeraciones que a veces vienen desde el momento que la gente se moviliza para llegar al evento a través de transporte público, de lo que es los accesos y luego lo que es la ubicación en los lugares. Y también está la parte de que en algunas ocasiones se distribuyen alimentos. Entonces todos estos aspectos van contemplados en los protocolos. Estamos hablando de que no hayan más de 50 personas. Ahora hay situaciones que se pueden dar conforme al sitio. Sí estamos hablando de condiciones en áreas abiertas, también lo hay en áreas cerradas. Así en esto debemos nosotros considerar que todas las personas deben hacer uso del equipo de bioseguridad, mascarillas, tener en el sitio acceso al lavado de manos, tener gel para desinfectarse, evitar esa proximidad con los amigos, compañeros, líderes. 50 personas máximo en concentraciones políticas. Esperemos que se cumpla. Nuestro compañero Olman Uclés nos tiene detalles sobre el anuncio que han hecho las autoridades de la región metropolitana de salud que a partir de este próximo miércoles 21 de octubre se van a comenzar a realizar brigadas en los mercados capitalinos.
La misión comienza el lunes con una jornada de socialización con integrantes de las juntas directivas de 8 mercados. Ya el lunes tenemos una reunión con las juntas directivas de cada uno de los mercados para tomar decisiones, ¿verdad? Porque esto es que todos tienen que tomarse la PCR para garantizar su salud y en primer lugar salvaguardar la vida de ellos y que no se expongan a lo demás. Entonces estaríamos, si se lo ponemos de acuerdo, comenzaríamos más tarde el miércoles. Lo que queda pendiente los mercados más grandes, San Isidro, el Colón y el otro, el Álvarez que está ahí, ¿verdad? Que ahí vamos a entrar una brigada extensa. En la mira de salud están los mercados Álvarez, Colón, San Isidro, Las Américas, Galindo, La Quinta y la Sexta Avenida, todos ubicados en el corazón de Comayagüela. Es la nueva modalidad, porque como ustedes sabrán, con la diseminación del virus ha tocado lo que es la periferia, tanto en las ciudades como en el país, en los departamentos. Entonces es muy importante evitar que las personas evolucionen a una etapa más compleja de la enfermedad y evitar lo que es la diseminación de esta enfermedad. Y ya que estamos a postrimería de lo que viene el feriado morazánico, viene la fiesta navideña, estamos evitando lo que es que este contagio se disemine. Es por eso que estamos tomando esta modalidad de intervenir los mercados. En la mayoría de mercados periféricos ya se hizo un tamizaje al 100%, excepto en el mercado Zonal Belén, donde apenas se logró un 30%, detalló el jefe de la región metropolitana de salud. Hemos tamizado 372 del Zonal Belén y son 870. Ahí no hemos terminado porque hay un impasse con los coordinadores de los locatarios que no hemos logrado un acuerdo, mientras que el resto está tamizado al 100%. La isla al 100%, Jacaleapa, el Álvarez, San Miguel, San Miguel, San Juan Pablo, ¿verdad? La feria de la salida de Anlí y parte de la calle de comercio de la Kennedy y lo que es, ¿verdad?, la feria del cultor al 100% hoy. Para dar cobertura en los mercados se tiene previsto ingresar unos 20 equipos de la región metropolitana de salud, encabezada cada uno con su respectivo microbiólogo. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Olman Ucles, ¿y quién va a tomar la decisión de permitir que ingresen los vendedores ambulantes al mercado Zonal Belén? Usted nos informa, adelante. Así es, licenciada, gracias. Y es que siempre en temas relacionados a los mercados, déjeme contarle que esta semana se han registrado al menos 3 fuertes protestas por parte de los vendedores ambulantes que antes operaban en el mercado Zonal Belén, pero que ahora, producto de toda esta situación que ha generado el COVID-19, han desplegado sus ventas a lo largo y ancho de todo el Boulevard del Norte, contiguo al mercado Zonal Belén. Pues, ¿qué pasa? Ellos ahora están exigiendo su retorno al mercado porque las autoridades de la Gerencia de Orden Público Municipal los están presionando para que desalojen la vía del Boulevard del Norte. Pero todo esto va a quedar en manos de Sinajer. Así nos lo ha explicado más temprano el coordinador de este importante centro de ventas, don Carlos Serna. Escuchemos. El día de ayer tuvimos una reunión con los representantes de los vendedores, en este caso podríamos decir ambulantes, los más conocidos como carretilleros, donde les expusimos la situación en la cual nos encontramos actualmente en el mercado Zonal Belén. Estamos de acuerdo que tienen derecho a ganarse la vida, como todos nosotros, pero la situación actual de la pandemia nos ha limitado y nos está limitando a poder ceder y colaborar con ellos en ciertas situaciones que tienen. Toda esta reacción fue ocasionada a través de que la alcaldía municipal comenzó a girarles notas donde les estaba advirtiendo de un desalojo en las zonas donde ellos están vendiendo. Entendemos, ellos el único espacio y el único refugio que vieron en ese momento y que visualizan en ese momento por el latente desalojo que tienen, es la estructura del mercado Zonal Belén. Ahora bien, hablamos de cuántos vendedores carretilleros los que quieren ingresar aquí nuevamente, don Carlos, y bueno, si tendría frutos también una orden de desalojo en este momento. Estamos hablando de 220 vendedores ambulantes. Para el día del lunes a las 10 de la mañana está pactada una reunión con Sinajer aquí en el mercado Zonal Belén, en el salón de eventos sociales, donde tendrá Sinajer la última palabra. Si Sinajer permite la aglomeración de personas al interior del mercado Zonal Belén, si Sinajer declara el Zonal Belén una zona libre de intervenciones de parte de ellos, pues estamos a la disposición
de que se acerque el mercado y que vuelva a ser el Zonal Belén que fue antes de la pandemia. Pero esto queda en manos de SENASA y la responsabilidad está en ellos. Aquí veremos si es cierto que están preocupados por la salud del pueblo hondureño. Así están las cosas en este sector de la capital y por supuesto el equipo de prensa de Noticieros hoy mismo va a estar presente en esa reunión del próximo lunes para ver qué determinaciones toma Sinajer en cuanto al ingreso o no de este segmento de vendedores. Hablamos de un promedio de 220 a 250 comerciantes que quieren retornar a realizar su actividad comercial a lo interno del mercado, pero repetimos, todo esto ha quedado en manos de las autoridades de Sinajer. Licenciada, con usted al estudio. Gracias, Olman Uclés. Y este lunes 19 de octubre se va a reactivar el transporte internacional terrestre aquí en el país. Alex Laínez, adelante. Gracias, Cindy Valeriano. Como usted mencionaba, el transporte internacional, ese de que va de país en país, estará habilitado a partir del próximo lunes a cursar por el territorio nacional. Así nos lo amplía Jorge Andino, portavoz del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Así es, a partir del próximo lunes ya se reactiva el transporte internacional de pasajeros. Es importante decir que las unidades o los conductores, igual los pasajeros, tienen que abocarse y aplicar las medidas ya establecidas por el gobierno de la República. En este caso, hacer el proceso de registro en las aduanas y posteriormente aplicar las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Es decir, que tienen que presentar la prueba PCR, es decir, la prueba COVID-19 que sea negativa con 72 horas de anticipación. También los pasajeros tienen que portar sus mascarillas, tienen que también regirse por las medidas ya establecidas por el Instituto Hondureño de Transporte, no sobrepasar el 50% de las unidades de personas en las unidades, esto como una medida de prevención. Es importante también que los conductores o las unidades nacionales se apliquen el proceso de aplicación de las medidas de bioseguridad, es decir, el proceso de capacitación, medidas de supervisión de las medidas de bioseguridad y posteriormente la otorgación del salvoconducto por medio de la Secretaría de Seguridad para que ellos puedan volver a prestar el servicio en esta zona o fuera de nuestro país. Este es el proceso que realiza el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre en la reactivación inteligente de las unidades de transporte de pasajeros de forma internacional. Aplicar las medidas de seguridad sobre todo es importante para que las unidades de transporte puedan circular por el territorio nacional o lo usan como frontera, lo usan como un puente para llegar a otros países, pero es importante aplicar las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, esto en la aplicación del inicio de la apertura inteligente de nuestra frontera. Esto es referente al transporte internacional de pasajeros, pero también se están realizando las inspecciones físico-mecánicas para las unidades que saldrán en excursiones esta semana morazánica. Escuchamos. Así es, las revisiones físico-mecánicas a unidades de transporte en su categoría de turismo y de taxis continúan a nivel nacional. Ya van más de 60 unidades que han sido revisadas por parte de nuestros inspectores con apoyo, obviamente, de las demás instituciones, en este caso los bomberos, que han sido parte de este proceso de las revisiones físico-técnica y mecánica. Esto previo al inicio de la semana morazánica que empieza el próximo mes de noviembre, en los primeros días del mes de noviembre. Ya son más de 60 unidades revisadas entre unidades de buses y taxis. En su mayoría se han revisado en la zona del litoral atlántico, en la zona de La Ceiba y posteriormente aquí en la zona del distrito central, en la zona central del país, donde se han hecho la mayor parte de las revisiones físico-técnicas y mecánicas. Es importante que los conductores se aboquen a las oficinas regionales del instituto para hacer este proceso, requisito para poder prestar el servicio si en caso realizan un tipo de excursión
recuerde que hay que tomar las medidas de prevención, medidas de bioseguridad ya establecidas por el SINAGER. Es importante, igual como les dije, que las unidades, los conductores tomen en cuenta que este es un protocolo que exige tanto el Instituto Hondureño de Transporte como SINAGER para poder prestar el servicio una vez que inicie la semana morazánica. Durante este proceso que inició recién el lunes, como dije, se han revisado más de 60 unidades de transporte de unidades de buses y taxis a nivel nacional. Recordando que estas inspecciones físico-mecánicas que realiza el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se realizan en esta fecha porque la Semana Morazánica este año ha sido trasladado para los primeros días del mes de noviembre. Cindy, con usted, estudio principal. Gracias, Alex Laínez. 8 meses han pasado desde que la pandemia del COVID-19 ingresó al país, 8 meses de toque de queda donde la circulación no es la misma. El virus, la enfermedad, va a seguir, va a continuar y lo que queda es ser responsable y vivir con ella. Gabriel Andino, adelante. Así es, Cindy, es que es el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, quien indica que este virus llegó para quedarse, por lo que llama a la población un fuerte llamado de atención, dado que la mayoría de la infección se está dando entre jóvenes que no están tomando las medidas de bioseguridad en serio. Y es que todavía hay jóvenes que se creen inmunes y que son los que están propagando la enfermedad y llevándola a las personas mayores o las que también padecen de enfermedades de base, lo que complica su salud. Escuchemos al subsecretario de Salud en este llamado de atención. Los servicios de salud hoy están más fortalecidos y se ha ido reaperturando estos servicios de salud para la atención a la población. Al tener ya circulación de transporte, las personas están llegando a los hospitales y a los centros de salud en busca de sus medicamentos para el control de sus enfermedades de base, como ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que sabemos que este tipo de personas se vuelven más vulnerables en el momento de contraer la COVID-19 como una enfermedad oportunista. El trabajo depende de todos nosotros, los hondureños, en que se pueda continuar con esta reapertura. Se conoce de que en otros países se ha tenido una oleada de la COVID-19, por lo tanto es importante seguir utilizando todas las medidas de prevención que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia de persona a persona para evitar enfermarnos de la COVID-19. Y aunque ya hayamos pasado por este proceso de la COVID-19, siempre continuar utilizando las medidas de prevención en el cual se ha hecho un trabajo fuerte para poder los hondureños vencer esta enfermedad. Roberto Cosenza, y el llamado de la atención también a la población a no acudir demasiado tarde a los centros hospitalarios y también a las Clipper, pues también se ha detectado que los pacientes llegan hasta 5 días después de presentar los primeros síntomas, complicando así su salud. Cindy, con esta información regresamos a estudios. Gracias, Gaby. Esta pandemia del COVID-19 ha dejado efectos importantes, efectos psicológicos importantes en los hondureños: estrés, ansiedad, depresión. Algunas recomendaciones que nos da Víctor Aguilar, psicólogo de la Cruz Roja Internacional. Escuchemos. Consecuencias de la pandemia son muy diversas y una de las que está siendo mayormente afectadas a nivel global es la salud mental. Algunas de las sintomatologías más asociadas por la pandemia ha sido un estrés elevado, la ansiedad que se ha ido un poco más allá de lo normal y lógicamente todas las sintomatologías asociadas a estado depresivo, ¿verdad? Y no digamos del insomnio y todas esas diferentes afectaciones que la población ha venido afectando a raíz del COVID. Haya usted pasado por la enfermedad, haya sobrevivido o simplemente pues el confinamiento. Esto ha llevado unas repercusiones bastante grandes. La recomendación principal, una, es normalizar los síntomas. Es normal que en estos momentos te puedas sentir mal ante algo tan catastrófico como lo que nos ha pasado a nivel global. Y lo otro, si esto no mejora en el tiempo, hay que buscar ayuda de un psicólogo o un profesional de la salud. Este sábado se ha desarrollado una brigada oftalmológica en el Progreso Lloro. Javier Castillo, buenas tardes.
Muchas gracias, Cindy. Amables televidentes de Noticieros, hoy mismo una importante brigada médica oftalmológica se ha desarrollado en esta ciudad, organizada por el Club de Leones y ACIDE. Así lo va a conocer la licenciada Pilar Reyes, representante de estas instituciones. El día de hoy, el Club de Leones Perla de Lulúa, ACIDE y el Hospital Fraternidad, Club de Leones Fraternidad, desarrollamos una brigada oftalmológica donde se le hizo una revisión clínica de análisis a cada una de las personas para determinar cuál era el problema de visión que tenía, y posteriormente pues se les hizo entrega de los lentes de manera gratuita a cada uno de ellos, y los pacientes que nos salieron con problemas de cataratas van a ser remitidos al Hospital Fraternidad para su cirugía correspondiente. Se atendieron 180 personas más 17 niños, que son los que fueron atendidos y revisados el día de hoy aquí en la brigada que se ha desarrollado. Declaraciones de Pilar Reyes. Con este informe regreso con usted, Cindy, a Estudios de Noticieros hoy mismo. Gracias, Javier. Nos vamos hasta La Ceiba. Gustavo Bustillo, usted nos informa sobre capturas. Adelante. Así es, buenas tardes, Cindy Valeriano, es un gusto saludarle. Y es que hace unos minutos la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado a una persona del sexo masculino en San Juan Pueblo, en este departamento. Buenas. Muy buenas, así es. En estas últimas horas, los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en el marco de la Operación Gedeón, ha capturado a un distribuidor de droga, esto en la aldea de San Juan Pueblo, en el municipio de La Masica, Atlántida. Estamos hablando de Miguel Ángel López Cabrera, de 41 años de edad, más conocido como El Negro, quien es el encargado de la venta y distribución de droga para una banda independiente que realizaba sus actividades ilícitas. A esta persona se le decomisó 42 envoltorios de supuesta cocaína, 41 bolsitas de supuesta piedra crack, con 450 lempiras, producto de la supuesta venta de droga, al igual que todo este producto que se le ha decomisado de esta droga, pues está valorada, según el detenido, en 6.050 lempiras. La información de estos sectores y los resultados. Así es, esto es producto, Gustavo, hay que decirlo, de la denuncia al 143 que la ciudadanía está realizando, por eso les recalcamos que están a la disposición de ellos. Así es, precisa la información desde La Ceiba. Cindy, regreso con usted, buenas tardes. Ayer recibimos una noticia muy triste. Sor María Rosa partió de este mundo a los 93 años de edad. Un legado de solidaridad y una trayectoria impecable de amor es la que nos dejó. Veamos el siguiente reportaje. Sor María Rosa, con apenas 6 años de edad, supo que su vida no sería como la de los demás. En ese momento yo me puse a pensar. En mi mente chiquita ya estaba Dios presente. De otro modo no podía haber discernido y pensar eso. A pesar de su condición de orfandad, desde muy temprano su sensibilidad humana le permitió ver el sufrimiento de los demás de otra manera. Bueno, un día yo dije, ¿cómo voy a hacer esta obra? ¿Cómo voy a hacer algo para ayudarle a todas estas criaturas que sufren? ¿Qué culpa tienen ellos de ser huérfanos si ellos ni pidieron nacer? Su obra cambió la vida de estos niños y niñas que fueron rescatados de condiciones de extrema vulnerabilidad, proveyéndoles la seguridad de un hogar, educación, salud y sobre todo la oportunidad de un futuro prometedor. Ahí empezó mi vocación, ahí empezó mi vida. Es una gracia de Dios, pero usted la tiene que entender, agarrarla y responsabilizarse de ese gran don que Dios le dio para servir. Su incansable dedicación no se limitó solamente a la niñez desamparada. También construyó hospitales, clínicas, colegios, escuelas, entre tantas otras obras, pero todas con un denominador común: llevar alivio y oportunidades de mejores días a los más necesitados. Hace 15 años me dieron el último cómputo, 87,000 habían pasado ya por aquí, hombres y mujeres. Ya no me cuenten. ¿Saben por qué? Me da vergüenza
porque hay 3 veces más esa cantidad en la calle que no lo hemos llegado todavía. En sus más de 70 años de vida religiosa, edificó una obra de amor y redención. Sor María Rosa se convirtió en símbolo de confianza por su transparencia en la creación y manejo de programas y proyectos, lo que le generó un sinfín de reconocimientos nacionales e internacionales. Su nombre suena en muchas partes del mundo, dando un fuerte mensaje de misericordia, devolviendo la esperanza en el ser humano. Su obra perdurará por generaciones. Vivan bien, cuiden su familia, vivan como Dios manda. Yo les aconsejo, es que yo no los compré, yo les ayudé porque Dios me mandó a ellos. Ellos no me deben nada. Ellos lo que tienen que hacer es extender esa misericordia con el que topa, a donde van. Con estas enseñanzas, Sor María Rosa Legol afianza su legado en nuestros corazones, dejando una profunda huella en todos quienes tuvimos la dicha de conocerla. Hoy, a sus casi 94 años de sacrificio y entrega, atiende el llamado del Divino Redentor para descansar a su lado, desde donde contemplará con ternura las sonrisas de todos aquellos que fueron alcanzados con su bondad. Nosotros, en Sociedad Amigos de los Niños y todos los que la conocimos, llevaremos siempre sus palabras como una luz que ilumine nuestros caminos, replicando la misericordia que recibimos en todas sus formas donde sea que estemos. Gracias, Sor María Rosa, por hacer de nuestro pequeño mundo un mejor lugar para vivir.